Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión en la que nos vamos a adentrar en la relación de España con los países de América Latina. Soy Beatriz Domínguez Gila, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, y tengo el honor de moderar esta sesión con la doctora Rosa Erro, que se nos va a presentar. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al comité organizador y especialmente al presidente de la Sociedad Española de Trasplantes, al doctor Constantino Fondevila, por esta invitación. Y bueno, mi nombre es Rosa Erro y yo soy directora general del Centro Nacional de Trasplantes en México. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta colaboración que en los últimos meses yo he sentido que hemos trabajado más de la mano que en años recientes, y más adelantito vamos a presentar un poquito de lo que hacemos y de lo que hacia dónde queremos ir y seguir colaborando de manera estrecha para lograr grandes cosas, así como se logran aquí en España, que también tengamos la oportunidad de hacerlo en Latinoamérica. Bueno, pues me parece que empiezo yo y luego vamos a ir introduciendo a nuestros importantes invitados que estén con nosotros, que se los vamos a ir introduciendo paulatinamente. Bueno, pues vamos a empezar hablando del modelo español de donación y trasplante y de su proyección internacional, que en realidad lo que voy a hacer es contar muy particularmente lo que ha venido haciendo la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, en este ámbito, pero efectivamente, y como verán posteriormente, no es lo único que se ha realizado en materia de cooperación con América Latina. Van a ver posteriormente pues, muchas referencias a cooperaciones establecidas a través de centros de trasplante a título individual y a través de diferentes sociedades científicas. Pero yo voy a hablar de lo que ha venido haciendo la Organización Nacional de Trasplantes. En tema de cooperación internacional, la ONT tiene un programa muy robusto. Como ustedes saben, España tiene una posición privilegiada a nivel internacional en materia de donación y trasplante, y por este motivo y en un afán de ayudar cuando se tiene una posición de liderazgo, la Organización Nacional de Trasplantes lleva muchos años desarrollando esta actividad de colaboración, hasta el punto de que en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud lo nombra Centro Colaborador de la OMS en materia de trasplante, y tenemos unos términos de referencia que se actualizan periódicamente y que básicamente se resumen en dos funciones: por una parte toda la relativa a la gestión del Observatorio Global, y por otro lado todo lo que es el apoyo técnico tanto al secretariado de la OMS como a los países que solicitan apoyo. Y ese apoyo la verdad es que se ha ido prestando a países de los 5 continentes, pero como les decía, hoy me voy a centrar en lo que se ha hecho con América Latina. La colaboración en materia de trasplantes con América Latina tiene una historia muy prolongada en el tiempo por razones evidentes de idioma, de cultura y los lazos históricos que se mantienen entre España y también Portugal y todos los países de América Latina. Pero un momento importante es junio de 2005, cuando se organiza este foro iberoamericano de trasplantes en Cartagena de Indias, en Colombia, y se hace una propuesta de constitución de una red colaborativa que posteriormente se nombraría Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. Esta propuesta se elevó a la 7ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, que tuvo lugar en Granada el 15 de septiembre de 2005. Seguro que han oído que hace pocos días tuvo lugar una nueva conferencia de ministros de Iberoamérica. En esta conferencia pues, se aprobó la creación de esta red consejo, y posteriormente en mi ciudad, en Salamanca, el 14 de octubre de 2005, se aprobó su constitución por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. La primera reunión de la Red Consejo tuvo lugar pocos meses después, en Mar del Plata, Argentina, y allí se establecieron todas las bases por las que se rige este foro de colaboración internacional. La Red Consejo está constituida por 21 países de habla hispana y portuguesa, y lo constituyen profesionales, personas específicamente designadas por los ministerios de Sanidad de los países miembros. Desde su creación, la presidencia y la secretaría permanente la ostenta España a través de la ONT, y la vicepresidencia la ostenta Argentina a través del INCUCAI, que es nuestro homólogo en Argentina.
La financiación de todas las actividades de la Red Consejo siempre ha corrido a cargo de España, primero a través de la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y posteriormente el Ministerio de Sanidad. Todos los años se hace un convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS en las Américas, para poder financiar todas las actividades de la Red Consejo. Además, contamos con numerosos observadores, el Consejo de Europa, la propia OMS y luego sociedades científicas como SLAN, STALIC o la TTS. Y STALIC hoy tenemos a su presidente, a Axel, que posteriormente se presentará. Y como les decía, siempre hemos ido de la mano de la Organización Panamericana de la Salud, lo cual nos permite llegar con muchísima más fuerza a los ministerios de los países implicados. Le da muchísima más robustez a todas las actividades que realizamos. Esto es una visión general de los observadores. Y como ven, ya llevamos 25 reuniones. El año pasado se cumplieron 20 años de la celebración de la creación de la red. Inicialmente se hacían 2 reuniones cada año, pero posteriormente se pasó a hacer una reunión presencial, luego se hacen muchas reuniones virtuales, y esta 25 reunión tuvo lugar en La Antigua, en Guatemala, en noviembre del pasado año. ¿Qué actividades ha hecho la red? Pues en primer lugar, nuestro objetivo es llegar a los ministerios, a los tomadores de decisiones, para orientarlos en cuestiones de carácter legislativo, organizativo y ético. Es decir, tratamos de influir a través de lo que podemos llamar un soft law, que permite que posteriormente estos países puedan desarrollar acciones de carácter regulatorio o acciones de carácter organizativo. Pero también hemos desarrollado 43 recomendaciones de diferente naturaleza, luego les enseñaré algunas, y además tratamos de llegar a los profesionales, y lo hacemos, por supuesto, en colaboración con las sociedades científicas que están representadas en la red. De hecho, hemos hecho 13 declaraciones y guías técnicas específicamente dirigidas a los profesionales. Sí que me gustaría decir que muchas de estas recomendaciones a las que me he referido antes como soft law abordan muchos aspectos del modelo español de donación y trasplante. Luego nos han permitido que muchos de estos países vayan construyendo modelos, si no totalmente, al menos parcialmente inspirados en nuestro modelo. Por ejemplo, hemos hecho recomendaciones sobre cómo debe ser un marco legislativo, cómo debe constituirse una red de coordinación de trasplantes, cuál debe ser el perfil específico del coordinador, qué rol debe tener la Organización Nacional de Trasplantes, cómo hacer un programa de calidad en el proceso de donación, acciones formativas para los profesionales, política de difusión y gestión de medios o cobertura económica. Seguro que todos estos elementos les suenan porque son las bases del modelo español de donación y trasplante. Para que se hagan una idea de otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, estas fueron las 3 que adoptamos el año pasado, sobre cómo organizar el trasplante de progenitores hematopoyéticos, cómo hacer normas de calidad en donación de órganos y trasplante de órganos y tejidos, o cómo involucrar al sistema sanitario en actividades de difusión o de integración de la cultura de la donación, para que se hagan una idea del tipo de documentos que se desarrollan. Por otro lado, hemos desarrollado también, y esto me interesa para lo que posteriormente vamos a discutir, un sólido programa de formación de profesionales en coordinación de trasplantes. Este es un esquema de lo que se conoce como el programa Alianza. El programa Alianza se desarrolla cada año, tiene una duración de 2 meses, y lo que hacemos es que profesionales designados por los países participantes tienen una rotación en España de 2 meses, donde por una parte atienden a cursos subvencionados por la ONT, cursos en coordinación de trasplantes, gestión de tejidos, etcétera, pero además tienen una estancia de 2 meses, como les digo, en hospitales de nuestra red, bajo la tutoría de coordinadores de trasplante senior, coordinadores de trasplante pata negra, con lo cual se sumergen completamente en cómo se gestionan los procesos de donación en España. Cuando acaba esta estadía de 2 meses en hospitales españoles, tienen que presentar un proyecto a un tribunal que los evalúa y los acredita. Y este proyecto lo que pretende es que
planteen qué van a hacer en su país y cómo van a construir un proyecto específico cuando regresen a sus países de origen. Por eso es muy importante que sean profesionales específicamente designados y que posteriormente a su regreso vayan realmente a dedicarse a la actividad de coordinación con el apoyo de la correspondiente institución. Además, contamos con el apoyo de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, ahora se llama Fundación Renal Española, que concede 3 becas de 1.000 euros cada una a los 3 mejores alumnos de cada una de las ediciones. Bueno, con esto, claro, se han construido no solamente proyectos que han ayudado mucho a los países de donde vienen todos nuestros alumnos, sino que se han establecido unas alianzas muy potentes entre profesionales de ambos lados del océano que han permitido una asistencia y una tutoría continuada en el tiempo. Con la edición última, fíjense que han sido 611 profesionales de toda América Latina los que se han formado a través del programa Alianza de todos los países de América Latina. Esta es la última edición, 15 profesionales en 17 centros de España, que aprovecho para agradecer a los coordinadores de trasplante, a los tutores de estos alumnos, porque su implicación es absolutamente imprescindible para poder llevar a cabo este programa de manera exitosa. Esta es la foto de la clausura del programa Alianza del año 2026. Siempre hacemos un acto donde se entregan los diplomas, se entregan las becas y donde se evalúan todos los trabajos que han realizado los alumnos de cada edición. Además, durante muchos años, la ONT ha hecho cursos de comunicación en situaciones críticas. Han sido 421 los cursos que se han llegado a hacer en toda América Latina y, sumado a cursos de formación de formadores, nos han permitido llegar a más de 5.600 profesionales de toda América Latina. Se han hecho otras muchas actividades, muchas afortunadamente las avala la AICID. La AICID es interesante para tener en cuenta porque tienen mucho interés en todo lo que tiene que ver con promover el programa de donación y trasplante español, y la verdad es que tienen convocatorias periódicas a las que se puede optar, y de hecho todos los cursos que les presento aquí, que se han hecho algunos online, algunos presenciales, han estado financiados por la AICID. Cursos de donación de órganos como parte de los cuidados al final de la vida, de formación de coordinadores de trasplante o de calidad en el proceso de donación. La AICID y la verdad es que nos está dando un apoyo muy importante para realizar todas estas actividades. Otro aspecto en el que hemos trabajado mucho es en el de la adquisición de fármacos inmunosupresores. Todos los países de América Latina, una gran mayoría, tienen enormes problemas para la financiación de fármacos inmunosupresores, y lo que hemos tratado de gestionar son compras centralizadas de adquisición de inmunosupresores y de otro tipo de insumos líquidos de preservación a través de la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, este mes vamos a organizar un seminario online con los representantes de la Red Consejo y los responsables de estas posibles compras centralizadas que reducen sustancialmente, como pueden ver, el coste de los fármacos inmunosupresores con respecto a la compra individualizada por parte de cada uno de los países. Por otro lado, todos los años todas las actividades se publican en una newsletter específica que tienen disponibles en la página web de la ONT y, por supuesto, aprovechamos para resumir qué impacto está teniendo toda esta actividad en la donación y el trasplante en esta región del mundo. Para que se hagan una idea, en el año 2024 se hicieron en estos países, estamos hablando de 17 países que pudieron proporcionar información al observatorio, hubo 2 que no proporcionaron información, Nicaragua y Venezuela, por motivos diferentes, pero en Venezuela el programa está parado desde hace varios años y Nicaragua prácticamente tiene muy poquita actividad y de trasplante de vivo. Entre estos 17 Estados miembros fueron 17.432 los trasplantes de órganos que realizaron. Esto supone el 10% de la actividad global de trasplante, es decir, tiene una actividad realmente muy, muy destacada. Aquí lo tienen especificado por tipo de trasplante. Se realizaron más de 12.500 trasplantes renales,
más de 3.700 de hígado, 767 de corazón, 200 de pulmón, 211 de páncreas y 8 trasplantes intestinales. Hay países que están en una situación realmente muy desarrollada y me interesa destacar que Argentina ha sido el primer país de América Latina que ha empezado con el programa de donación en asistolia, emulando el programa español y apostando además por la perfusión regional normotérmica. Tuvo 36 donantes en asistolia Argentina en el año 2024, ahora estamos recogiendo los datos de 2025. Como Axel posteriormente va a hablar de ello, no les voy a dar muchos datos, pero para que se queden con una imagen, por ejemplo, del trasplante renal, 12.500 trasplantes renales realizados en 17 de los 17 países que reportaron, pero con las diferencias que ven en la diapositiva y con algunos países fundamentalmente o totalmente dependientes del donante vivo. Por ejemplo, México, aunque luego lo contará Rosa, pues tiene un programa muy importante de trasplante renal de donante vivo, hace una actividad impresionante. Aquí tienen El Salvador, por ejemplo, que solo hace vivo, u Honduras, que solamente hace vivo, y los países más destacados en tasa por millón de población siempre son Uruguay y Argentina. Esta es la evolución del trasplante renal en América Latina desde que empezamos a cooperar con la Red Consejo. Fíjense el crecimiento, lo que pasa es que es un crecimiento un poco modulado por Brasil. Brasil tiene un programa de trasplante renal impresionante, pero si nos comparamos con la situación cuando empezó la Red Consejo, el crecimiento es del 89%. Esta es la situación de la donación. De los 17 países que facilitaron datos, solo 15 reportaron al menos un donante fallecido. Esta es la media de América Latina y, como pueden ver, Uruguay, Argentina y Brasil tienen una situación muy destacada con respecto al resto de países en tasa por millón de habitantes. Nuevamente esta es la evolución y en comparación con el año 2005 cuando empezó la red, el crecimiento ha sido del 100%, es decir, se ha duplicado la actividad de donación en América Latina. En definitiva, podemos decir que la Red Consejo ha conseguido muchas cosas. Ha conseguido ayudar a muchos países a desarrollar sus legislaciones, a establecer organizaciones de trasplante a nivel nacional y redes de coordinación, ha armonizado estándares éticos y profesionales, ha consolidado acciones formativas, hemos apoyado también al desarrollo de sistemas de información y se ha convertido en un referente de cooperación a nivel internacional. Tal es así que fue una propuesta de la Red Consejo el desarrollar un plan de acción en donación y trasplante para la región de América Latina que ahora está en plena implementación. Y esto es importante porque es un momento políticamente muy dulce para América Latina por el compromiso que se adquiere a través de este documento por parte de los ministerios de salud de todos los países de la región. Bueno, acabo con esta frase de Eleanor Roosevelt que me gusta mucho porque realmente cuando empezamos a trabajar en la Red Consejo, y todavía hay muchísimos problemas evidentemente en la región, pero cuando empezamos realmente se hizo con mucha pasión, con mucho amor, sabiendo que se podían cambiar las cosas. Y siempre me gusta terminar esta presentación de la Red Consejo hablando de que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Bueno, y quiero agradecer además a Constantino Fondevila, a la SED, que hayan prestado este espacio para hablar de esta cooperación con América Latina, que espero que ayude también a inspirar qué otro tipo de colaboraciones se pueden establecer entre estas dos regiones del mundo. Muchas gracias. Pues ahora yo creo que vamos a dejar las preguntas para el final y ahora tengo el placer de presentar, me parece que sí, a Isidoro Axel Sánchez Cedillo, que es el presidente de la STALI, que nos va a contar en lo que es, así que no tomo más tiempo del necesario. Bienvenido, Axel, muchas gracias. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Constantino, por habernos invitado a platicar un poco de esto en esta mesa. Creo que es la primera vez que STALIC se encuentra en un foro académico de la Sociedad Española de Trasplantes y pues bueno, les voy a hablar un poquito de cómo está la actividad, el estado actual del trasplante en Latinoamérica. Esta es una mirada desde la presidencia de STALIC y sobre todo haciendo énfasis en que ustedes
conozcan y se empapen un poquito de nuestra problemática, que si bien es una problemática asociada particularmente a cuestiones financieras, también por supuesto hay tantas brechas culturales y diferencias en la prestación de servicios sanitarios que todo hace un complejo bastante vasto, ¿no? Stalik es una sociedad de sociedades científicas en materia de donación y trasplantes que fue fundada en su momento. Nosotros tenemos radicado nuestra sociedad en Puerto Rico, siendo un territorio norteamericano, un territorio de Estados Unidos. Puerto Rico pues es habla hispana. Y fue una de las iniciativas que se tuvo precisamente en Puerto Rico hacer esto. Stalik nace de una sociedad nefrológica en su momento. Después nació como una sociedad de sociedades. Y hoy seguimos siendo una sociedad de sociedades por estatutos, pero agrupamos a profesionales sanitarios de muchos países. Somos 33 países en Latinoamérica y el Caribe. 20 países son los que han tenido solo o algún profesional sanitario que se dedica al trasplante o realizaron al menos un trasplante, una donación. Y de estos, solo 7 países tienen sociedades científicas establecidas como sociedades de trasplantes. La mayoría de los países que solo realizan trasplante de riñón, solo tienen la sociedad nefrológica es la que agrupa a los profesionales sanitarios del trasplante. Y hay también solo 4 sociedades científicas de coordinadores hospitalarios establecidas en nuestra región. Aún así tenemos miembros, porque nuestra sociedad, al ser una sociedad científica abierta, hay muchos profesionales sanitarios que en su país no tienen ni sociedad de trasplantes ni sociedad de coordinadores de donación, o siendo profesionales sanitarios se dedican a actividades de donación y trasplantes. Ellos pueden solicitar ser socios de Stalik, aunque no tengan en su país una sociedad científica. De este modo, nosotros sí tenemos miembros de 20 países de Latinoamérica y del Caribe. Y nosotros somos, por supuesto, como sociedad científica, encargados de congresos regionales. Todos nuestros congresos son bianuales. Hemos tenido congresos en prácticamente toda Latinoamérica y pues les adelanto que vamos a tener el primer congreso de Stalik en Brasil, siendo que Brasil había estado, digamos, un poquito separado por el tema de la lengua, pero Brasil pues es Latinoamérica y va a ser la primera vez que Stalik estaremos en Belo Horizonte en 2027, el primer congreso de la sociedad. La articulación, como mencionaba Beatriz, con la Red Consejo Iberoamericano de Trasplantes, ha sido como consultora. Somos una sociedad de sociedades científicas, agrupamos las opiniones de estas sociedades como observadores en esta Red Consejo, que tiene un impacto más gerencial a nivel ministerios de salud y por supuesto con OPS, ¿no? Como mencionaba precisamente Beatriz, bueno, rápidamente para tener un recordatorio de lo que es Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de los países de Latinoamérica se encuentran en Centroamérica y el Caribe. Muchos de estos países, seguramente ustedes los han hasta visitado, ¿no? En México tiene una amplia región en el Caribe, Costa Rica, República Dominicana, Punta Cana, son lugares turísticos. Tenemos Jamaica, Cuba, muchos otros países, Santa Lucía, las Granadas, las Barbudas. Tenemos las Guyanas, que son también países, aunque no tienen habla latina,
pues son considerados latinoamericanos. Brasil, como les mencionaba, habla portuguesa, esa lengua, pero bueno, tenemos también mucha cercanía y el portugués y el español son ambas lenguas latinas. Y recientemente Brasil, como les mencionaba, pues ha tenido más actividad en Stalic, no había tenido actividad en Stalic. El presidente pasado fue Mário Bouteflika, es brasileño, fue el primer presidente, digamos, que tenía esta de Stalic que estaba en Brasil y nunca se había hecho nunca se ha hecho un congreso de Stalic en Brasil. De esto, en el Cono Sur, lo vamos a ver ahorita en estadística, nos hemos dado cuenta que los grandes problemas en donación y trasplantes están agrupados en la zona de Latinoamérica, de Centroamérica y el Caribe. Muchos de estos países no tienen programas de trasplantes, tienen programas incipientes. Sociedades científicas en Centroamérica solo está la de Colombia y la de México. El resto de sociedades científicas están radicadas en el Cono Sur. Brasil, Argentina, Chile, Perú. Paraguay recientemente fundó ya su sociedad científica. Esta lámina pues es solo para demostrar, también fue cortesía de Beatriz del Observatorio Global de Donación y Trasplante, donde el 10% de la actividad de trasplante se realiza en esta región de Latinoamérica y el Caribe. Como les menciono, la mayor parte se encuentran o en el norte, muy al norte, México, o hacia abajo los países del Cono Sur. Centroamérica y el Caribe sigue un poquito atoradito. Y en esta lámina podemos ver la actividad de trasplante por tipo de órgano. Uruguay, todos estos son cifras las que vienen entre paréntesis de números absolutos. Si nos damos cuenta, pues Brasil tiene el mayor número de trasplantes en números absolutos, con casi 9,000 trasplantes. De órganos. El tema con Brasil, pues que son más de 300 millones de brasileños, es el país que más aporta, casi la mitad de los habitantes de la región se encuentran en Brasil, y siendo estos números tan altos, pues no son el país con mayor tasa de trasplantes por millón de personas de población. Uruguay es un país muy pequeño, son 3 millones de habitantes. Recientemente que estuvimos por allá me decía Raúl Misraji, que es uruguayo, decía, pues, tenemos más vacas que personas en Uruguay. Y sí, es cierto, tienen tantas granjas de carne de vacas y sí tienen muchísimo más vacas en Uruguay que personas, que población. Y Uruguay tiene uno de los sistemas en donación y trasplantes más avanzados, digamos, de Latinoamérica. Colombia, Argentina y México somos los países que más realizamos trasplantes en números absolutos, pero en personas por millón en tasa no somos de los México, no somos de los primeros lugares. Tenemos 130 millones de personas en México. Y hay países, como bien lo mencionaba Beatriz, que no reportan actividad en donación y trasplante. Solo 17 de esos 33 países han hecho algún reporte al Observatorio Global de Donación y Trasplantes. En cuanto a los donantes fallecidos por millón, este mapa, digamos, coloreado, pues nos habla específicamente de dónde está concentrada la actividad, y si se dan cuenta en cuanto a donación, y esto se traduce también en el trasplante renal, por ejemplo, de donante cadavérico, es un indicador directo de cómo se encuentra. Ay Dios, ya fueron 10 minutos. Bueno, de cómo se encuentra, voy a dar rapidísimo esto, cómo se encuentra el color en esta Latinoamérica. Uruguay, Argentina y Brasil son los líderes por donantes por millón. No es algo raro, la cobertura financiera mayor se encuentra en estos países, en Argentina, en Brasil,
se hicieron financiamientos para donación trasplantes. Nosotros todavía tenemos una brecha muy larga que necesitamos cubrir. 180,000 trasplantes deberíamos estar haciendo en la región para una tasa promedio de la OCDE en donación trasplantes, y hacemos 17,000, o sea, 10 veces menos. Las causas estructurales detrás del rezago es la legislación, que es muy heterogénea. La coordinación sigue siendo débil, las brechas en infraestructura son insuficientes, la negativa familiar sigue siendo elevada, y sobre todo por desconfianza en el sistema. Y esa es una de las principales negativas que encontramos, por desconfianza en el sistema de salud. Hay asimetría legal y presupuestaria crítica entre los diferentes países de la región, ¿no? Y pues la actividad de trasplante crece donde la coordinación es sólida. Si no tenemos una coordinación bien articulada entre gobierno, sociedad científica y tomadores de decisiones, pues no se avanza en el trasplante, y corresponde mucho este mapa de calor a donde no se hace trasplante, que es Centroamérica y el Caribe, donde la política pública no incluye la donación y el trasplante, ¿no? De esto se va a hablar un poquito más al ratito. Y pues bueno, hay compromisos de STALI que vamos a tener en cuenta. Hay 5 compromisos particulares: el diálogo, el currículo, equidad y voz pública. Hay colaboraciones que ya tenemos, y pues bueno, el trasplante es la mejor intervención costo efectiva para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Voluntad política, excelencia técnica y compromiso académico es lo que nos falta. Vamos a estar 2026 y 2027 esta mesa directiva tratando de lograr estos objetivos, y pues vamos a continuar con esta conversación a través de estos canales. Muchas gracias. Gracias, Axel. Pasamos ahora a la doctora Rosa Erro, que nos va a hablar del desarrollo del trasplante en México y la cooperación regional. Cuando quiera, Rosa. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, mi plática es un poco distinta, si bien ya lo hemos platicado y todos los aquí presentes sabemos que tenemos una relación y una colaboración estrecha con España, pero creo que necesitamos reforzar más este tipo de colaboración y dar pasos más firmes para poder avanzar. Si bien en México y en Latinoamérica, como ya lo presentaron, el sistema de trasplante renal creo que no es un problema, el de hígado ahí va, pero y el resto de órganos. En América Latina y específicamente en México nos hace falta mucho por avanzar. Y bueno, yo les voy a presentar algo acerca de lo que se hace específicamente en México, porque en Latinoamérica en general ya lo hablaron un poco. Y empiezo con ¿por qué hablar de cooperación regional en trasplantes? La donación y el trasplante requieren una coordinación multidisciplinaria, una infraestructura altamente especializada, una coordinación logística de alta complejidad, un intercambio técnico y científico, y formación y profesionalización permanente, así como la cooperación entre las instituciones y los países. A nivel mundial, también ya se mencionó, aproximadamente el 10 o menos del 10% de quienes requieren de un trasplante lo reciben. México, en el contexto latinoamericano, es un punto de conexión entre Norteamérica y América Latina. Tiene una amplia diversidad territorial, poblacional e institucional, y tiene retos comparables a los de otros países latinoamericanos. La complejidad del acceso al trasplante en México, como también ya sabemos, México tiene más de 130 millones de habitantes, es un país muy extenso en población y en geografía. Hay grandes distancias entre hospitales donadores y receptores. La concentración de los programas de alta especialidad está muy centralizado en pocas regiones específicas del país. La infraestructura logística y de transporte es heterogénea. Tiene diferencias regionales en capacidades tanto operativas y recursos especializados, y dependencia de la coordinación interinstitucional y multisectorial. Como pueden ver, México pues tiene programas sólidos desde hace muchos años. Desde la década de los 40 hasta los 80 se desarrollaron los distintos tipos de programas, iniciando en el 45 con córnea y terminando en el 2021 con intestino, pero son casos anecdotarios los de intestino. En el 45 fue córnea, en el 63 riñón, que fue el primer trasplante en toda Latinoamérica de un paciente pediátrico y que orgullosamente se realizó en el hospital de donde yo soy egresada, el Infantil de México Federico Gómez.
En el 85 se realizó el primer caso de hígado, en el 88 el corazón, 89 pulmón y así sucesivamente, el hígado pediátrico, el donante vivo, el páncreas, y actualmente contamos también con programas de tejidos compuestos como trasplantes de extremidades y de útero y de cara. En la década de los 70 hubo una consolidación regulatoria institucional, el desarrollo del marco regulatorio, en la creación de un registro nacional de trasplantes y la definición de los criterios. En el 2000 se crea el Centro Nacional de Trasplantes, ya con un vasto registro encargado de la coordinación nacional y el fortalecimiento de la vigilancia y organización institucional. En el 2000 al 2010 se realizó la profesionalización y expansión del subsistema, una expansión progresiva de programas de trasplante, desarrollo de coordinación hospitalaria y banco de tejidos, incremento de capacidades y en el 2020 la transformación más reciente del sistema. Nos recuperamos posterior a la pandemia y esto significa que tenemos un programa sólido que fue capaz de recuperarse, sin embargo seguimos un poco estancados. El fortalecimiento logístico y digital y nuevas estrategias nacionales y la cooperación regional. En México contamos con una red conformada por instituciones públicas, tenemos un sistema de salud muy fragmentado, tenemos instituciones públicas y privadas que brindan servicios de salud relacionados con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Tenemos 9 instituciones, 32 estados, 607 hospitales autorizados, 458 programas de donación, 816 programas de trasplante y 44 de bancos de tejidos. Sin embargo, el 50% es lo que está activo en donación y trasplantes. Al día de ayer, del 14 de mayo, tenemos 18,077 personas esperando por un trasplante. De la gran mayoría son riñón, por obvias razones que sabemos que tienen un método para preservar su vida, como es la diálisis o la hemodiálisis. Le sigue la córnea, que es un tejido, el corazón, pulmón y otros. También al 14 de mayo llevamos 236 muertes encefálicas. No quiero cantar victoria porque nos hacen falta todavía 7 meses para terminar el año, pero llevamos una tendencia un poco mejor relacionada al año pasado. Pero como pueden ver en el transcurso de los años, desde hace 10 años nuestra tasa de donación se mantiene en 4. Al día de ayer también llevamos 2,215 trasplantes, en el 2025 cerramos con 6,522, casi 200 trasplantes más que el año previo. En esta semana logramos o celebramos el trasplante número 100 de hígado en México, el cual se realizó el lunes, lo cual también nos da datos positivos y la verdad que nos entusiasma. Esta foto la quise poner porque esta foto es de hace 15 días que nos acompaña ahí el doctor Constantino Fondevila, el doctor Paco Hernández, el doctor Picasso también, que está presente con nosotros. Es una foto institucional que está en las redes del gobierno de México y fue titulada México avanza hacia un país sin lista de espera para trasplantes. Ahorita les voy a contar por qué. ¿Qué estamos haciendo? Transformando todo el subsistema mexicano de donación y trasplantes mediante una articulación nacional e internacional, innovación y expansión de capacidades, formación y profesionalización, una red nacional de traslado de órganos, investigación y mejora continua y promover la cultura de donación. Mediante la articulación nacional estamos dando una actualización a todo el marco normativo, la coordinación interinstitucional y la reactivación de los hospitales que les comenté que están el 50% inactivos y consolidar el subsistema. Dentro de la innovación, la donación en asistolia, que ya está en manos de las leyes para que nos reformen la Ley General de Salud, la bipartición hepática, que ya contamos con un lineamiento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Queremos crear los laboratorios de perfusión, el trasplante cruzado y programas de alta especialidad. Estamos trabajando. Dentro de la formación y profesionalización, un programa nacional de capacitación continua, simulación clínica avanzada y formación de coordinadores, así como el desarrollo de capacidades hospitalarias. ¿Qué hemos hecho? No son solo palabras, son hechos. Hemos hecho más de 4 cursos de bipartición hepática y donación en asistolia, aunque no la tenemos aprobada, probablemente en septiembre nos la aprueben, pero hemos estado haciendo esta capacitación continua con el apoyo de personas de aquí, con el apoyo específico de la ONT y del Hospital de la Paz. ¿Qué tenemos planeado para este año? 3 cursos especializados, uno de coordinadores de trasplantes en simulación para hacer refrescar todas las ideas de todos los coordinadores y cómo se realizan y que no vengan 3 o 4 coordinadores al año, sino llevar también el curso para México y seguir apoyando en que se sigan preparando.
Vamos a hacer un curso de donación en asistolia de 3 días y un curso de bipartición hepática también. Esto es en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, la ONT y la Coordinación Regional de la Comunidad de Madrid para septiembre 2026. El curso va a consistir en 2 etapas o 2 fases. El de coordinadores para el diagnóstico, muerte encefálica, asistolia, embalaje de órganos, etcétera, y el experimental con el modelo porcino. Dentro de la logística construimos una red nacional de traslado de órganos que incrementamos los vuelos del 64% en un año, la investigación y la generación de evidencia, un registro nacional de enfermedad renal crónica que México no cuenta con él y ya lo estamos estructurando, el desarrollo de protocolos y lineamientos y protocolos de investigación, así como la vinculación académica que ya tenemos con varias universidades, dentro de ellas la UNAM y universidades privadas, Anáhuac, TEC del Valle de México, etcétera. La cultura de donación, la promoción de la donación, vinculación con la sociedad civil, eventos masivos y cooperación internacional. Dentro de esta cooperación con la Red Iberoamericana de Donación y Trasplantes para la Armonización Regional de Datos de Tejidos, que estamos liderando de parte de México, la participación técnica de México en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministros, que fue el día de ayer en materia de donación y trasplantes, la integración como parte de la red de Transplant Child, colaboración con el doctor Ramón Villamil de Cuba para la atención de pacientes pediátricos en México, la participación de la doctora Belén Estebanes en sesiones clínicas con más de 400 participantes, participación en el boletín estadístico del Senatra, en fin, muchas actividades que estamos haciendo. ¿Y a qué nos ha llevado todo esto? A que realizamos el primer trasplante de hígado, que el doctor Constantino nos va a platicar un poco más, hace 15 días en la Ciudad de México, asistido por robot, el primero que se realiza en Latinoamérica, y todo esto es gracias a esta colaboración. Como pueden ver aquí en las fotos, pues es parte del equipo que siempre están en constante apoyo con nosotros. Estas son parte de las actividades que hemos hecho en 15 meses. La cooperación internacional en el boletín estadístico nos han apoyado tanto el doctor Constantino, el doctor Paco Hernández, Belén, etcétera, que nos han dado sus opiniones. Ya hacia dónde queremos ir, hacia la construcción de un modelo mexicano. México avanza hacia la consolidación de un modelo de donación y trasplantes inspirado en experiencias internacionales exitosas como España, particularmente este modelo, pero lo queremos realizar adaptado a las características territoriales e institucionales de México y América Latina. Las bases para esta consolidación del modelo es una coordinación nacional e interinstitucional, la innovación adaptada al contexto regional, el fortalecimiento de capacidades, la integración logística, la formación y cooperación académica y la vinculación internacional y la transferencia del conocimiento. Dentro de estos componentes tenemos la creación de la red nacional, una logística ya articulada, una cooperación regional, intercambio técnico, información, cultura de donación mediante campañas de sensibilización y sociedad civil, la gestión de la información, registros, investigación, análisis de datos, capacitación nacional, simulación clínica, coordinadores de donación y la innovación clínica, bipartición, asistolia, perfusión y trasplante cruzado, así como el acceso a trasplante pacientes que tienen VIH y virus de la hepatitis C. Dentro de las conclusiones, México enfrenta desafíos complejos en donación y trasplantes, pero también cuenta con capacidades crecientes para transformarlos. En estos últimos 15 meses se han impulsado estrategias y resultados concretos que demuestran la viabilidad de consolidar un modelo adaptable y replicable en Iberoamérica. La cooperación internacional ha sido históricamente fundamental, sin embargo, existe la oportunidad de fortalecer y que formalicemos estas alianzas para acelerar más el desarrollo regional. La experiencia española representa una referencia estratégica para la consolidación de un modelo mexicano adaptado al contexto latinoamericano, y México tiene la oportunidad de consolidarse como un nodo regional de colaboración, formación e innovación en donación y trasplantes, y que no solo sea en México, sino que México sea la punta de lanza para Latinoamérica y que podamos apoyar a toda esa gente que está necesitando un trasplante. Esta es nuestra mascota oficial, es un xoloscuincle, para los que vieron la película de Coco, ahí lo pueden ver, porque esta es una raza mexicana y aparte tiene relación con la vida y con la muerte. Estamos preparando nuestra segunda carrera, están todos invitados el 27 de septiembre en la Ciudad de México en Paseo de la Reforma, y este es nuestro eslogan desde el Centro Nacional de Trasplantes: por un México sin lista de espera, pero ¿por qué no? Por un mundo sin lista de espera.
Un trasplante para toda una vida, como bien lo tiene el título de este congreso, y es lo que esperamos o es lo que espera todas esas personas, que son millones de gente, porque sabemos que una lista de espera no refleja la necesidad real de cada país, sino una lista de espera es un subregistro de la necesidad real que hay. Son parte de nuestro México, para quien guste visitarnos. Hay unas postales muy bonitos y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Pues finalmente vamos a escuchar al presidente de la Sociedad Española de Trasplante, Constantino Fondevila, Nuevas fronteras del trasplante y oportunidades de colaboración. Cuando quieras. Muchas gracias. Es un gran placer para mí estar aquí y la verdad, Rosa, Axel, decir que muy ilusionado, sobre todo por lo que ha mostrado Beatriz, todo lo que se ha hecho, el camino recorrido, que todavía se puede mejorar más. Como ya hemos visto, podemos incidir en algunos aspectos que al final yo creo que lo que han de determinar es que más pacientes se puedan beneficiar del trasplante. Voy a intentar ser breve porque ya tenemos poco tiempo, pero yo he querido, pues bueno, la parte un poco científica mía, en lo que yo me he dedicado, pues ver un poco qué aspectos yo creo que son en los cuales se tiene que incidir con el fin de mejorar un poco la situación en México y cómo desde una sociedad científica pues podemos colaborar y podemos trabajar con la experiencia nuestra como profesionales del trasplante. Aparte está, pues obviamente, toda la parte de los organismos gubernamentales, agencias, etcétera, pero un poco lo que yo creo que podemos hacer desde las sociedades. Simplemente la actividad de trasplante ya se habla mucho de cuál es y que no llegamos a suplir las necesidades globales. Estos son datos del observatorio. Todavía en el año 2024 pues un porcentaje muy pequeño de las necesidades de trasplante se ven cubiertas. Todavía existe mortalidad. Beatriz, esta es una deposición un poco antigua, hasta el año 2022, pero incluso en países con gran número de donantes como España, pues hay cierta mortalidad en lista de espera, que es un factor más o menos controlable, pero hace años, cuando en Cataluña hicimos una lista única de trasplante, la hicimos porque vimos que nosotros teníamos unos resultados post-trasplante buenísimos de supervivencia, lo ven en las dos líneas superiores, pero cuando incluíamos en el análisis los pacientes que estaban en lista y fallecían, pues fíjense la probabilidad de supervivencia cómo bajaba. Por tanto, el incrementar el número de donantes es el aspecto fundamental en el cual tenemos que incidir para que más pacientes, y es lo que más va a impactar en la sobrevida de los pacientes. Obviamente esto es controlable porque podemos decidir quién incluimos en lista y no, lo hablaba Rosa, pues un poco infravalora en países como México la necesidad real, porque cuando uno analiza la lista de espera pues es realmente pequeña, ¿no? En el año 2017 fui a un congreso de la ILTS en Praga y analicé pues la estrategia de esta agencia norteamericana. El plan estratégico en aquel momento, el año 17, incrementar el número de trasplantes y cómo incrementar el número de asistolias y desincentivar que el uso de órganos marginales como los de donantes en asistolia pues tuvieran un impacto negativo en la reputación del centro, etc. Pero este era el aspecto número uno. A partir de ahí se ha hecho muchísimo, hemos trabajado mucho y a día de hoy la asistolia, los donantes en asistolia globalmente representan un 28%, en España todavía más, como bien conocemos por las estadísticas de la ONT, casi el 50%, creo recordar, de donantes en asistolia. Sin embargo, cuando analizamos la situación en México, hablando de México, que de toda Iberoamérica, pues el país que tenemos aquí representado, pues no hay donantes en asistolia. Por tanto, yo creo que es uno de los aspectos clave que he comentado pues, con las sociedades científicas de allí, con Rosa, directora de Cenatra, pues tenemos que intentar impulsar. Brevemente, una pincelada. Aquí hay muchos expertos de perfusión en la sala, ¿no? Que veo qué pasa con un donante en asistolia, que la calidad es muy inferior y realmente pues tenemos muy poco tiempo para intentar que el trasplante sea exitoso, porque llega un punto, vamos contra reloj con la isquemia fría, en un punto no podemos trasplantar este órgano. Las estrategias de perfusión son fundamentales a implementarlas en estos países cuando queremos utilizar donantes en asistolia porque mejorará la calidad y por tanto más pacientes se podrán beneficiar. Esa es la estrategia número uno. El impacto que tiene la perfusión regional normotérmica, por eso enhorabuena por los talleres que van a realizar porque son fundamentales, educar a los profesionales. Beatriz sabe muy bien el tema logístico, la complejidad que fue una vez demostramos que esto funcionaba, cómo implementarlo en España
había centros que no tenían la preparación, no lo podían hacer, se dejó pues el campo abierto para que extracción súper rápida, recirculación. Al final está clarísimo que la recirculación cambia el estado de los órganos antes de la extracción y mejora los resultados post-trasplante. Por tanto, a partir del 17 todo ha sido perfecto, hemos logrado esos objetivos claramente. Cuando revisé recientemente en el año 24 el plan para el 24 al 27, qué había sucedido, en qué incide esta agencia, incrementar las oportunidades de trasplante, obviamente seguimos con lo mismo. ¿Y cómo? Pues con el donante vivo. Parece que en países como España pues puede pensarse que no es necesario, pero en muchas situaciones del mundo, para riñón, muchos casos para hígado, donantes pediátricos, pues es un injerto excelente, el mejor que uno pueda obtener frente a un hígado añoso. Hemos visto esta mañana la controversia o no controversia, pero la curiosidad intelectual que estimula el conocer qué pasa con las células, con la senescencia, con los hígados de mayor edad, etcétera, ¿no? Cualquier órgano. Pues el donante vivo, el incrementar el número de donantes vivos, veremos qué pasa de aquí al 27 en muchos países del mundo, pero esto es lo que nos centramos, una vez que la sistolia es una realidad. La situación del donante vivo en México, en riñón, ya hemos visto que está muy desarrollada, realmente se hace más trasplante renal de donante vivo que de donante fallecido. En el hígado, pues es una anécdota, ¿no? 13, un 0,1 por millón de población. Por tanto, yo creo que la expansión de las indicaciones del donante vivo, incluso en centros con poco volumen, es una estrategia que no se debe perder, sobre todo en países como México, que hay menor acceso al donante fallecido, y obviamente hay que maximizar la seguridad del donante sin comprometer los resultados en el receptor. Es decir, hay que garantizar en todo momento pues cómo se hace la legislación, etcétera, etcétera. La tecnología, por tanto, yo creo que va a ser clave. En el donante en asistolia, las máquinas de preservación, la perfusión para ayudar en la evaluación, recondicionar injertos. En el donante vivo, pues también la tecnología. Hemos demostrado cómo el abordaje minimamente invasivo, robótico, el primero que hicimos en México y Sudamérica, pues es clave porque la recuperación del donante es como la noche y el día frente a una cirugía abierta. Por tanto, tecnología, y esto que hace falta, recursos, porque es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos, no? Pues hay que establecer un plan nacional y los ministerios, el gobierno, pues necesita, Ministerio de Salud, pues destinar recursos para poder llevar esto a cabo. Los retos globales ahora en todo el mundo y especialmente también en Sudamérica, que los pacientes cada vez tienen más complejidad, el coste y la calidad de los órganos, pues si optamos por estas estrategias, pues tenemos que aportar soluciones creativas para no tener peores resultados en el receptor. La experiencia española, yo creo que con el modelo de la ONT, especialmente la sistolia, de innovación, de formación, el trabajo en red, la comparación de todos los resultados, pues es una cosa que hay que hacer, y aquí sí que entra de lleno la sinergia entre México y España, que hemos hablado mucho, pero yo creo que ya lo comentaba Beatriz, el idioma es común, tenemos una visión compartida. Yo creo que los retos, aunque no lo parezca, son similares, y luego que tenemos capacidades y fortalezas complementarias, que los dos países podemos aprender. No es que España enseñe, es que nosotros de México también estamos viendo, y yo cada vez que voy pues aprendo muchas cosas que luego me ayudan también en mi toma de decisiones, en lo que me estimulan en mi práctica diaria también a ver cómo tenemos que hacer. Por tanto, yo creo que esta sinergia va a ser fundamental. México tiene la capacidad, ya se ha dicho, fíjense que aquí pues ya en el año 2019 había máquinas para preservar en hipotermia riñones hasta 67 horas, única en Latinoamérica. Se puede hacer cirugía robótica, hay unos hospitales extraordinarios con una capacidad tecnológica muy importante. Esto lo hablé el año pasado en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Trasplante. En ese momento Axel era el presidente, fui invitado, y como en España pues empezamos también la cirugía robótica, y fue una cosa que a ellos pues yo creo que les estimuló también a plantear esto en su país, ¿no? Entonces esta alianza con Latinoamérica, pero en concreto con México, pues yo creo que tiene estos tres pilares. La investigación conjunta es fundamental, lo hemos visto en España y con los registros internacionales. Yo, como con mi puesto de gestión en el hospital, siempre he dicho una frase que la dijo alguien, no recordará el nombre, pero que si lo que no se mide no se puede gestionar. Si no sabemos lo que hacemos y dónde estamos, pues cómo vamos a tomar decisiones útiles, ¿no? Por tanto, en México la generación de esta evidencia con registros, el control de los resultados, ver qué pasa, cómo van las cosas, es fundamental. Veremos la inteligencia artificial cómo nos va a ayudar de cara al futuro, para que todo sea mucho más automático y no dependa tanto de la introducción manual de datos
Ha habido charlas muy buenas de Doris se lleva a este respecto esta mañana. Veremos qué pasa. La innovación, pues lo hemos dicho, la preservación va a ser fundamental. Utilización de donantes complejos, las tasas de obesidad, la característica de los donantes en México, lo discutíamos allí, son muy distintos a otras partes. Las historias del vivo, por tanto, hay que desarrollarla. Y luego formación y formación, las estancias, los intercambios, como ya hemos visto, y la mentorización del talento emergente. Al final, desde las sociedades científicas, yo creo que tenemos una voluntad más que clara en llevar a cabo esta colaboración y estos aspectos, y vamos a firmar acuerdos y hacer colaboraciones en cursos y formación, etcétera, pero al final, como decía, el apoyo institucional y la financiación específica pues, que tiene que estar destinada, porque si no, no podremos llevar a cabo todo esto. Para finalizar brevemente, porque lo he querido dejar al final, viendo que tenía delante a Beatriz, que iba a hablar ampliamente de esto, es una historia de éxito esta colaboración, ella ya lo ha comentado, desde el año 94, pues son muchas décadas con esta red iberoamericana, se creó en Salamanca en el año 2005, los datos que ofrecen, que conocemos ahora de los países que lo reportan de Iberoamérica, la situación, y por tanto el plan de acción regional, el último año 2017, por tanto claramente esto es una red que une, ha tenido, pues ya lo hemos visto, unos logros pues extraordinarios, 22 reuniones, muchas recomendaciones aprobadas y, como bien incidía Beatriz, un 89% de incremento en la actividad de la donación, por tanto ya se han dado pasos de gigante, ¿no? Y ahora, pero hay que continuar. Yo creo que la autocomplacencia, decir ya estamos bien, nunca es buena, ¿no? Y siempre hay que ver cómo seguimos. El programa Alianza, pues fíjense, ¿no? Todas las personas, ya lo reflejaba Beatriz, que se han formado, que al final esto, pues como digo aquí, implica en que pacientes al final se beneficien. Un éxito extraordinario. Finalmente he puesto esta diapositiva sabiendo que la doctora María José Pérez estaba con nosotros, del programa TRAE, que lo conocí a través de Beatriz, que me dijo, hombre, hay un programa ahora, una sociedad científica, es la Sociedad Española de Nefrología, la ONT, y sobre todo inciden en el acceso al trasplante renal y la equidad. Ahora en la discusión, si quieren, podemos hablar un poquito más de esto, pero que al final también una cosa muy importante es que no solo hay que centrarse en hacer más trasplantes, sino que más pacientes lleguen al trasplante en el momento adecuado. Y esto es especialmente relevante en pacientes que están en hemodiálisis, ¿no? Y que a veces ni se les llega a ofertar la opción de un trasplante. Finalmente, pues yo hoy quería decir, pues bueno, una etapa con Iberoamérica y con México y España de innovación e investigación, desde luego desde las sociedades científicas, y mientras los 2 años que a mí me quedan de mandato, pues vamos a intentar establecer toda esta colaboración y ayudar en lo que podamos y colaborar para mejorar la situación de la gente también en sus países. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como hemos empezado tarde y hemos acumulado un poquito de retraso, tenemos poco tiempo, pero vamos a intentar, en primer lugar, presentar a María José Pérez Sáez, nefróloga, muy conocida en el mundo renal, trabaja en el Hospital del Mar y además es coordinadora del Grupo Centra de la ONT. Entonces nos gustaría, María José, en primer lugar, ver tu visión, teniendo en cuenta que el trasplante renal tiene una enorme necesidad en América Latina. No hemos hablado de la nefropatía mesoamericana, que constituye un problemón particularmente en Centroamérica, y cómo es tu visión desde lo que puede hacer una sociedad científica y particularmente vosotros a la hora de facilitar esta alianza. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa a participar, que además vamos a tener público extra, ¿no? Porque van llegando. Efectivamente, yo soy nefróloga. Puedo aportar 2 cosas aquí. Una es mi vivencia personal por trabajar en un centro pues que tiene una actividad de trasplante renal importante y que he tenido la suerte de tener 2 predecesores que pues son personas de renombre en el trasplante renal, como a lo mejor incluso alguno de ustedes lo conocen, pues Julio Pascual primero, Marta Crespo después, y esto ha hecho que tuvieran contactos, amigos en América Latina y que hayan atraído personas a formación específica en mi centro. Nosotros recibimos entre 8 y 12 residentes al año de último año para venir a hacer una rotación extra de trasplante, y luego personas ya consolidadas que vienen a ver aspectos específicos. A mí me gustaría, y creo que el papel de las sociedades aquí también puede venir de la mano de tener un convenio para este tipo de rotaciones, formaciones que muchas veces vienen, bueno, las de los residentes vienen vía ministerio, pero la de los adjuntos o incluso responsables de programa. Hace poco estuvo
pues una nefróloga chilena que conocí porque estuve en el Congreso Chileno de Trasplante, a ver cómo hacíamos el AVO incompatible, ¿no? Y a lo mejor pueden ser mini estancias, mini formaciones para implementar algún aspecto en concreto en tu programa de trasplante. Yo no soy cirujana, ¿no? O sea que hablo de la parte médica, AVO incompatible, HLA incompatible, el programa de cruzado, lo que sea, o para más junior, pues quizá estancias formativas más prolongadas. Aparte de eso, sí que desde la Sociedad Española de Nefrología, con la SLAN, con la Latinoamericana de Nefrología, hay un convenio escrito y formal de colaboración científico y formativa, ¿no? En la que se establecen webinars y el número de webinars que se tienen que hacer anuales, estancias formativas, intercambio de profesionales para los congresos, o sea, que vayan invitados de un lado a otro de una manera arreglada y de una manera que le dé un poco de contexto a esto si queremos fomentarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo por mi pequeña parte desde la Sociedad Española de Nefrología y desde el Centra, pues evidentemente totalmente abierta, la SET, la STALIC, pues a crear este tipo de posibilidades para la gente. En mi caso en concreto es de trasplante renal y desde el punto de vista médico, pero podría ser el quirúrgico, igual que habéis mencionado el éxito del programa Alianza, ¿no? En coordinación. Pues la coordinación evidentemente es súper relevante, pero bueno, el aspecto médico también y la gente que quiera pues cómo aumentar este acceso al trasplante, que lo habéis mencionado también. Voy muy rápido porque es que quiero como decir muchas cosas, perdonad, pero esta parte de, hace poco pues hice también una charla en ACTO, ¿no? La colombiana de trasplante, para incrementar el acceso de las personas de edad avanzada al trasplante, ¿no? O por qué no se consideraban personas en hemodiálisis de edad avanzada, los resultados del trasplante en estas personas, con donantes expandidos. O sea, yo creo que todo esto simplemente hay que organizarlo un poco y crear el marco y el convenio para que pues, un nefrólogo, esté donde esté, tenga esa oportunidad a través de su sociedad de poder realizar ese tipo de formación. Sí, vamos, yo creo que las peticiones de formación son inmensas y lo importante es que sean, como tú dices, estructuradas, enfocadas y facilitadas. Probablemente, como sugiere María José, un convenio establecido. La ONT también puede ser facilitadora, porque uno de los problemas que ahora hay para rotar en hospitales españoles, por ejemplo, es que se tiene que canalizar a través de la Dirección General de Ordenación Profesional. Hay que sumarse a las convocatorias que hace con cada 6 meses, o hay que sumarse y hay que hacerlo de una manera estructurada y formal, porque si no se pierden oportunidades y se diluyen mucho los esfuerzos. No sé qué opinas tú, Tino, de esta posibilidad de un convenio estructurado, y luego que cierre Axel y brevemente Rosa, porque me parece que vienen a ver otra cosa, sí. El resto de participantes. Bueno, pues yo creo que precisamente esta mesa está un poco para ver cómo abordamos ahora el futuro. Yo me planteo a 2 años pues intentar, pero a partir de ya ponernos a trabajar y ver cómo podemos desarrollar este tipo de convenios. Obviamente las sociedades científicas tenemos un papel concreto, pero también desde las agencias gubernamentales pues hay que apoyarlo. Hay mucho camino ya hecho y simplemente es ver cómo podemos integrar, porque también es un foro de debate para nosotros el participar en los eventos de las sociedades, que nos permite pues, conocernos, tener ideas comunes, hacer planteamientos que a lo mejor son más tangibles. Y yo creo que esto es una de las ideas clave. A partir de aquí, pues ver cómo entre todos pues nos ponemos a trabajar y llevamos esto a la práctica, ¿no? Más si cabe, aparte de lo que ya está hecho, pero de forma complementaria, ¿no? En algún aspecto adicional. Perfecto. Otra cosa que yo quiero decir muy rápidamente es que un problema que he detectado en América Latina y que aquí no se da es que la sociedad científica y los organismos gubernamentales no colaboran, o sea, no se hablan. Entonces me parece impresionante que esté Rosa y que estés tú aquí, porque señala un interés y un esfuerzo por trabajar de forma conjunta. 1 o 2 frases cada uno y cerramos. Claro. Bueno, con ese respecto, sí, llevamos 2 años colaborando cuando fui presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, 2 años previos con el Centro Nacional de Trasplantes. Es la primera vez que los 2 organismos trabajan de manera junta para generar política pública en esa materia, ¿no? La siguiente, y el último comentario también, y segundo, es que creo que estamos ya sobre la experiencia de
irnos a capacitar. Regresamos, algunos mexicanos se quedan en donde se fueron a capacitar, Europa, Estados Unidos, pero una gran experiencia que tuvimos es el que nos hagan favor y también tomemos esa experiencia para tomar en cuenta la posibilidad de que haya más formación in situ, que vayan precisamente los líderes, de los expertos, los que ya saben cómo se hace, hacerlo adentro de nuestros países en Latinoamérica, porque eso nos deja una cantidad de experiencia descomunal en comparación con solo ir a ver a otros países. Bueno, además porque permite adaptarse más a las realidades locales. Pues Rosa, cierra si quieres la sesión. Pues yo lo único que quiero decir, gracias por la oportunidad de estar aquí. Creo que hay mucho trabajo por hacer, que esto no quede en esta mesa redonda, sino como ponernos a trabajar, hacerlo, y como bien lo dijo Axel y como ya lo comentaron todos, yo lo único que agregaría serían algunos indicadores de calidad y algunas metas para estarnos midiendo, como también lo dijo el doctor, porque podemos hacer el adiestramiento y podemos hacer 1000 cosas, pero de nada sirve cuando regresan las personas y no lo hacen. Entonces creo que ahorita que estamos aquí los dos, nivel gobierno, sociedad científica, etcétera, esto es el reflejo de la necesidad real que existe en nuestros países, pero de las ganas que tenemos de hacerlos. Y muchas gracias por todo el apoyo, especialmente a ti, especialmente al doctor Constantino, al Hospital de la Paz, a Paco Hernández, a Anne, a todos los que han contribuido para que muchas personas salgamos adelante y que podamos darles esas segundas oportunidades a la gente que lo necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y queda cerrada entonces la reunión. Gracias.